Son las 8:39. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Y saludamos también al académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, senador universitario, periodista, Dino Pancani. Dino, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y saludamos también a la distancia a la socióloga del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Buenos días, Tere, gracias por estar acá. Hola, buenos días, mucho gusto, Dino, Monse, Pancho. Buenos días, Teresa, un gusto. De nuevo estar conversando juntos. Sí, bueno, se nos fue julio, un mes bien caluroso en lo climático, pero también con una alta temperatura en lo político, ¿no? Con el tema del caso Convenio, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, empieza este nuevo mes de agosto que se vislumbra clave para varios debates. Uno de ellos es el constitucional, donde se va a empezar a debatir las enmiendas. Está el tema tributario con la presentación de parte del pacto fiscal el día de hoy. La otra parte ya sabemos que va a ser en el mes de marzo, probablemente. Y también el tema previsional. Bueno, quiero partir ahí con el primer tema. Tuvimos un pequeño accidente aquí en el estudio, para quienes nos están viendo por Chile TV, pero bueno, son cosas que pasan en vivo, no hay problema. Y muy temprano en la mañana. Si alguien no se había dado cuenta, se terminó por ponerlo así. Pero si nos están viendo a través de la tele, pues bueno. Pero para no desviarnos no desviar la atención, quiero partir con el tema constitucional, Teresa, si te parece bien, con esta acción de los consejeros del oficialismo que acudieron ante la Corte Suprema. Hoy día la Corte Suprema se va a pronunciar respecto de la admisibilidad de este recurso a propósito de los capítulos que fueron agregados, el relativo a las Fuerzas Armadas y otros también. Y en paralelo está la discusión del rol del Partido Republicano, algo que venimos hablando hace varias semanas acá, pero que cobra también relevancia, fuerza a propósito de dichos del presidente de ese partido en televisión el día domingo, donde se refirió particularmente, bueno, a varias cosas, al tema de Krasnov y también quizás lo que más atañe esta discusión, Teresa, y te lo pregunto también en tu experticia, respecto del aborto en 3 causales. Dijo, si nosotros llegamos a ser mayoría en el Congreso, cosa que no se vislumbra tan poco real, tan poco factible, vamos a hacer todo para que esto se revierta, ¿no? ¿Cómo analizas el escenario ahí en el proceso constituyente con esta disputa que el ánimo de llegar a acuerdos nunca fue, digamos, y con este recurso ante la Corte Suprema menos todavía? ¿Cuál es tu mirada al respecto? A ver, primero que nada creo que se están transparentando las verdaderas cartas que le interesan, digamos, a los republicanos, que efectivamente son la mayoría, y que dejan a la derecha histórica, o que podríamos decir derecha democrática, bastante encerrada. Ya se iniciaron las discusiones en una comisión, pero empiezan hoy día formalmente, y está claro que el recurso que están presentando a la Corte Suprema es para resguardar, digamos, lo que quedó en el borrador y que fue cautelado con reformas a la Constitución. Es bastante dramático porque es como que estamos llegando a un punto de decir, digamos, lo que viene es tan malo, digamos, disrumpe tanto los acuerdos que tenemos que llegar a una instancia que pensamos que no se iba a necesitar. Entonces es muy expresivo, digamos, de cómo no hay espacio, no está pareciendo haber espacio para acuerdos, y lo único que augura es un rechazo, digamos, tremendo del proceso, de lo que se está presentando. En cuanto a lo del Partido Republicano, es gravísimo las amenazas, porque es una amenaza, digamos, lo que está haciendo el presidente del Partido Republicano al decir, si nosotros somos mayoría vamos a echar abajo la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Es una amenaza y es muy grave porque tiene consecuencias ya el día de hoy. O sea, desde hoy día y ya hace rato, acuérdense, miren lo que sucedió. O sea, esa ley se aprobó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, se dedicó caminando, implementado. Lo primero que hizo el gobierno de Piñera fue retirar la normativa, el reglamento que estaba en la Contraloría para toma de razón y hacerle modificaciones a la objeción de conciencia. Esa instalación de la objeción de conciencia, que no tiene, digamos, un seguimiento, no tiene formulación de razones, que es bien lamentable cómo está ese reglamento, tiene consecuencias, aun cuando
La ley exige y se ha logrado, digamos, de que en todos los hospitales de alta complejidad, de mayor complejidad, haya no objetores de conciencia. La verdad es que es súper fácil y la tendencia a que digamos, argumente la objeción de conciencia para no cumplir con el derecho de las mujeres y entonces se tiene que trasladar a las mujeres de un lado a otro. Son muchas barreras, está estudiado las barreras que tienen hoy día las mujeres para ejercer su derecho. Y por eso las cifras, digamos, de las interrupciones que se han realizado no corresponden a las que se programaron, digamos, al hacer el proyecto de ley, porque claramente ha habido muchas barreras. Con este tipo de acciones, digamos, y de declaraciones del presidente del Partido Republicano, se respalda aún más a estos, digamos, personajes que están boicoteando desde ya el que las mujeres realicen su derecho. Y es un derecho que es tan básico. O sea, cuando uno piensa lo que significó obtener ese proyecto de ley, que es un avance considerable porque reconoce el derecho de la mujer a decidir. Estos son los promotores de la libertad. O sea, el debate en la Constitución es que la libertad, fue el presidente Piñera, es decir, la libertad por sobre todo. Bueno, pero la libertad para decidir de las mujeres no es parte de esa libertad. Entonces, las mujeres tenemos que aceptar la tutela del Estado, la tutela de un partido político que dice que va a defender sus valores religiosos. Es totalmente inaceptable. Y si uno mira lo que sucede con la causal de violación, y como muy bien dijo la ministra ayer, el promedio de edad de las que acceden a esa causal es de 13 años. Son niñas que han podido ejercer su derecho a no tener una maternidad forzada y además con la violencia que significa la violación. Y hay más casos. Cuando uno mira las cifras se da cuenta de que hay casos que no han llegado a ejercer su derecho, probablemente por desconocimiento o porque en el aparato, digamos, de atención primaria no se está haciendo la difusión que corresponde, porque llegan niñas embarazadas ilegalmente. Los embarazos de menores de 14 años son todos fruto de violación. La definición de violación en este país hace que todas las niñas menores de 14 años hayan sido víctimas de violación. Es sospechoso siempre que llegan, pero no se está haciendo eso. Entonces, cuando se está formulando públicamente esto, vamos a echarla abajo, ya tiene consecuencias en el tema de que las mujeres no estén pudiendo acceder a un derecho. Y más bien, digamos, yo espero que el gobierno ponga todo el énfasis, el Ministerio de Salud en redes asistenciales, en cómo las mujeres acceden a un derecho que tiene que ver con la vida de las mujeres, porque también se contrapone el derecho, vamos a defender la vida, y la vida de las mujeres pareciera no importar. Siempre pareciera que hay un feto, digamos, que tiene más derecho que la vida de las mujeres, que somos quienes vamos a sustentar, digamos, esa vida durante el resto del tiempo. Entonces es extremadamente grave. Yo espero, digamos, de que no llegue el Partido Republicano a ser mayoría. Yo en eso tengo confianza. Creo que hay una manipulación respecto de las cifras de las encuestas. Sospechosamente, digamos, se leen las cifras al revés. Se habla del 8% el partido y no se dice que el 77% no quiere ningún partido. Entonces estamos todo el tiempo en esta presentación de la realidad acomodada a cómo quieren, digamos, y desgraciadamente la mayoría de la prensa no se da cuenta de lo que está haciendo o no se quiere dar cuenta. Uno puede pensar de que hay intencionalidad, de que efectivamente hay una mayoría. Cuando se le pregunta a las mujeres, ¿no es cierto?, en la encuesta CEP, qué es lo que el respaldo a las 3 causales y el respaldo al aborto libre es mayoritario, es muy masivo. Entonces, eso es lo que me parece, digamos, es una amenaza, y obviamente uno se pregunta cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que tiene el republicano? Porque esto no es inocente. El ponernos a conversar en este minuto sobre esto no es ingenuo. Ya volveremos al tema de la estrategia, Dinoa, pero te quería preguntar por el escenario que está construyendo el Partido Republicano. Yo creo que hay que tener cuidado con el uso de las palabras para que no se malgasten, ¿no? Por ejemplo, la palabra extremo. A veces en la política se usa tanto la palabra extremo que todo es extremo, ¿no? Y nada extremo. Pero bueno, retrotraer el aborto en 3 causales, que sé que es que ya no lo planteó en el contexto del debate constitucional, pero bueno, es parte de lo mismo, incluyendo incluso el aborto terapéutico, es como ya quedar fuera del mundo, ¿no? Poner un capítulo sobre las Fuerzas Armadas en la propuesta de constitución, así como está escrito, es como quedar fuera de todo parámetro, ¿no?
Y no lo dice solamente gente progresista. Había por ahí algún analista de derecha liberal que decía eso, que el Partido Republicano ya estaba completamente fuera de incluso del estándar del pensamiento de derecha de la comunidad internacional. El mismo CEP advertía sobre cómo las normas que estaba planteando el Partido Republicano podrían terminar situando fuera al país de la comunidad internacional. Y hecha la introducción, ahora me hago la pregunta, ¿y quién para a los republicanos, no? Porque también ha habido una interpretación de los últimos resultados electorales como que acomodémonos, ¿no? Si el país giró a la derecha, maniobremos, veamos cómo renovamos nuestras propuestas, nuestros lenguajes, en fin. ¿Cómo se enfrenta una situación como esta? Que yo, entre paréntesis, tiendo a estar de acuerdo con Teresa. No hay que dar por sentado que se está construyendo una mayoría electoral que tenga pensamiento republicano, pero sí que están votando por el Partido Republicano, que no es lo mismo, pero eso está ocurriendo. Bueno, para quienes no quieran que ello ocurra, ¿no? ¿Cómo debería enfrentarse una situación política como esta? Mira, yo creo que hay alguna virtud en que republicanos esté diciendo quién es republicano, ¿no? Quién es ese grupo de políticas y políticos dedicados a construir este partido que tiene mucho de fanatismo, ¿no? Y el fanatismo no lo digo de manera vacía, pero los fanatismos tienen una cuota de perversión, ¿no? Hay una cuota, indudablemente, hay una cuota de perversión en donde yo creo que queda más expuesta cuando se meten y señalan de derogar la ley del aborto de los 3 causales, ¿no? A propósito de las cifras que Teresa daba y que la ministra de la Mujer daba ayer, en donde por humanidad, por conciencia social, ¿cómo no te va a conmocionar el dato de que 4.000, hablaba la ministra ayer, ¿no? En donde en su mayoría tienen 13 años. ¿Cómo no te va a pasar nada con el dato, ¿no? Con la cifra, detrás de cada una de esas hay una tragedia. Sin embargo, para republicanos, esa tragedia debiese no ser superada y debiese ser eterna, ¿no? Cuando hablan y presentan a Pinochet como un estadista. Pero ojo que no es solo republicano, y acá me meto con la pregunta propiamente tal, ¿no? En torno a la estrategia de republicano. No es solo republicano. Ayer veía un debate de los candidatos a la Secretaría General y a la Vicepresidencia de Renovación Nacional, en donde no había ninguna diferencia entre republicano y lo que estas 3 personas estaban proponiendo, ¿no? En donde tenían un consenso. Esa es la tesis política en la derecha que ocurre en otras derechas del mundo, ¿no? Que si nuestro electorado quiere esa derecha, entonces nosotros seamos esa derecha, ¿no? Claro, y en eso, pero tenían un consenso, ¿no? Se declaraban anticomunistas, ¿no? Los 3 decían, si hay algo que nos unifica, es ser anticomunistas, ¿no? Con un contrario, súmenle a eso lo de la encuesta CADEM, que dice que el 26% en un periodo de crisis puede decir que estamos viviendo un Estado, un gobierno, una sociedad comunista, ¿no? Entonces, siento que hay una dureza irresponsable de parte de un sector de la derecha. Lamentablemente me parece que es mayoritario, ¿no? Porque cuando uno los empuja a definir el tema de los 50 años, a definir el golpe de Estado, pareciera ser que esa derecha o los que estaban hablando de que eran más democráticos, se les olvida un poco la democracia, ¿no? Y vuelven a hacer y a tener las mismas expresiones de odio y de rabia hacia un sector importante de la sociedad. Escuchábamos a propósito de un trabajo que estamos haciendo desde la universidad sobre el periodo del 70-73 y las palabras de Jarpa, el año 71, el año 72, el año 73, y su virulencia no es muy distinta a la que escuchamos hoy día nosotros de parte de los líderes de republicanos y de otros partidos también de la derecha, ¿no? Yo tengo la impresión de que ya hay una ganancia cuando republicanos ponen al centro el tema del aborto en 3 causales.
un compromiso de este gobierno era el aborto legal, el aborto libre, y ya hay una ganancia, ¿no? Ya no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de que el gobierno tiene que cumplir un programa, lo que tiene que hacer es defender los logros de otro gobierno y desde ahí no avanzar, entonces no hay avance, ¿no? Lo único que puede haber es retroceso, ¿no? Pero avance no va a haber, y yo creo que se están manejando desde las ISAPRES de la misma manera, desde el tema de las AFP del mismo modo, etcétera. Y por otra parte, creo que también habla, y no solo de republicanos, sino que habla de la política en general, ¿no? Le fue muy bien a la lista del pueblo y vimos también que habían algunos discursos en los cuales todos tenían que ver y sintonizar supuestamente con algo tan efímero, no solo en su orgánica, sino que también en su adhesión electoral, como lo que fue la lista del pueblo, ¿no? Y hoy día, de manera, uno podría pensar de que, bueno, que algo se aprendió, porque eso pasó hace muy poquito, la derecha, y también desde el lado del oficialismo, cuando hacen sus análisis, pareciera ser que todo el mundo es republicano, y yo no lo creo, ¿no? No lo creo, yo creo que es acotado, les fue muy bien, en un espacio en donde no sé, lo de la lista del pueblo no tuvo un correlato en las elecciones posteriores, por lo tanto acá podría pasar exactamente lo mismo, ¿no? El correlato que tuvieron no tenga un correlato como les fue. Y por último, y con esto, perdón, cierro, porque quiero tomar lo que decía Teresa en torno al tema de los medios de comunicación, que el 26%, más de un cuarto de la población crea que estamos viviendo en una sociedad comunista, tiene que ver con lo que los medios de comunicación nos están creando también, ¿no? ¿Cuál es la realidad que están presentando en donde alguien desprovisto de herramientas como para poder entender la industria del medio de comunicación pueda tender a creer que, en definitiva, esta crisis es producto de los comunistas, ¿no? Y esta crisis no es producto del neoliberalismo. Sí, bueno, ahí, Teresa, volviendo a dos puntos que se tocaban. Uno, la estrategia del Partido Republicano, que de repente uno se pregunta cuál es la estrategia o si existe, porque en un principio era muy evidente vincular la identidad del Partido Republicano con mayor mano dura, con una demanda por mayor seguridad. Eso se vio en toda la campaña para los consejeros, pero ahora poco y nada se habla de ese tema, sino de cuestiones más valóricas, ¿no? De asuntos que incluso para la derecha son escandalosos, ¿no? Y por otro lado, justamente lo que plantea Dino, muchas de las propuestas del Partido Republicano, que ni siquiera el Tea Party se debería hacer, no generan debate, no son portadas de los diarios, no escandalizan a nadie, y si uno lo compara con el proceso anterior, cuando había propuestas que eran un poco pasadas de pueblo, por así decirlo, eso sí era un debate nacional y todo el mundo se escandalizaba y reaccionaba frente a aquello. ¿Cómo lo ves en el respecto del proceso constituyente, pero también en general en el debate público? Yo reitero mi preocupación por el rol de los medios de comunicación. Es realmente increíble, increíble porque están pasando cosas tan significativas que no son portada, que no son titular. Por ejemplo, las condenas a los violadores de los derechos humanos, que se están cerrando juicios a nivel de la Corte Suprema y no dicen nada. Cuando uno compara la situación con Argentina, cómo desde el gobierno se celebra el Nieto 133, y es la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno, ¿no es cierto?, el que publicita y plantea lo que significa el hallazgo del Nieto 133, ¿no es cierto?, hijo de detenida desaparecida, y se recupera. Acá aparecen las noticias, digamos, el Poder Judicial lo anuncia, algunos medios recogen esto, pero no hay un planteamiento de lo importante que es en el contexto de los 50 años. Entonces, no sé qué le pasa a los medios de comunicación, no sé qué les pasa a los periodistas, no sé cómo es posible de que no nos pongan en la balanza lo que significan los hechos que estamos viviendo, tanto los positivos como los negativos, que no sea titular lo escandaloso que significan los retrocesos que plantea, digamos, sino que como esta es la opinión de un sector, esta es la opinión de un sector, y ahora entramos en que las opiniones, y como todo se polariza, entonces ponemos la opinión del uno, la opinión del dos, y quedamos en nada. Todo termina en empate. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucede, digamos? ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Por qué, digamos, ese esquema que yo lo he rechazado hace mucho tiempo? Muchas veces me invitaron a programas de televisión en que uno tenía que sustentar una posición
polarizada, yo le digo, no, ese esquema de programa no me interesa. Pero entonces todo termina en que tú puedes tener la opinión una o dos, las dos son igual de legítimas y chao. Entonces esa es mi preocupación. Si hay estrategia, yo creo que sí hay estrategia, que el trasladar digamos, el eje o el centro de gravedad a los temas, entre comillas, valóricos, no es ingenuo. O sea, no es ingenuo. Además, yo pienso que están mal usando, porque yo no creo que en nuestra sociedad chilena esta idea de que un 56%, no sé cuánto de la población se declare, entre comillas, cristiano. Ahora se usa el cristiano para pensar en fundamentalismo de religiones, de iglesias evangélicas, y eso no es verdad. También en las llamadas iglesias evangélicas hay iglesias muy progresistas, hay muchas, digamos, es cierto que existe un avance, existe, es verdad que existe, pero de ahí a apropiarse, o sea, están haciendo como suyo, y por ignorancia, porque la ignorancia instalada, digamos, en muchos actores políticos y sociales es lamentable. Entonces dan como una realidad, estamos con la peor construcción de realidad a partir del discurso y a partir de los medios, cuando antes, ¿no es cierto?, había que buscar el espacio más pequeño y conseguir que te pusieran una noticia porque teníamos absoluta prohibición, ¿no es cierto?, teníamos en tiempo de dictadura, por Dios que era difícil poner nuestras cosas, ahora está todo el espacio y resulta que los medios, no sé si son los editores, quiénes son, porque en la manera en que presentan las noticias nos van restando y, como muy bien dice Dino, ¿no es cierto?, nos están haciendo comulgar, digamos, con una realidad que no es tal. No podría ser panelista de Sin Filtros, Teresa, como algunos de los nuestros acá, que compartimos varios panelistas. Ay, sí. Fueron primero panelistas acá, sí. Yo soy el menos dado a hacer defensas corporativas, porque creo que el campo del periodismo es un campo diverso y que tiene contradicciones igual que todos los campos de la actividad humana, así que pero sí al menos devolver la pelota en el sentido que el sistema político también hasta el momento ha tendido a tratar con un cierto guante blanco al Partido Republicano, ¿no? Y creo que eso también debería ser parte del análisis. No sé si retomarlo a la vuelta o no, decidámoslo colectivamente, pero por de pronto vayamos a un breve alto y continuamos con la conversación en este día 1 de agosto del 2023. Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50. Conciencias y Educación. Un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad
a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Yo ahí siento que... Son las 9:06. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes, ¿no? Sí, martes, con Montserrat Rolano, Teresa Valdés, Dino Pancani. Dino, ¿tú querías decir algo a propósito de lo que veníamos hablando en el primer bloque? No, el tema de los medios, ¿no? En donde es bien particular, porque el tema de la ética en las escuelas de periodismo, yo diría que se tienen bastantes cursos de ética, ¿no? Y los estudiantes terminan, porque además hay protocolos los cuales si las faltan pueden repetir un ramo, pueden ser incluso echados de la universidad. Algo ocurre cuando van a trabajar a ciertos medios, que son estos medios hegemónicos, en donde claramente hay prácticas periodísticas en las cuales indudablemente que hay una responsabilidad de las y los periodistas, pero ahí son los medios de comunicación, son los controladores del medio, ¿no? Yo me pregunto si es que, porque es para abrir, si es que los periodistas son, en estos programas políticos, en el canal público en particular, ¿no? Si son bandejeros de las mentiras o si es que les corresponde decir cuando hay un invitado o una invitada que está mintiendo, decirle usted está faltando a la verdad o ser más incisivo para que pueda fundamentar las aseveraciones que está haciendo, ¿no? Lo que nosotros vemos en el programa político de la televisión pública es dos animadores, dos conductores, en los cuales están más preocupados de los tiempos, pero dejan pasar la desinformación sin ninguna dificultad, ¿no? No cumpliendo el rol de informar, precisamente. Están facilitando a ciertos personajes en los cuales con mucha soltura hacen afirmaciones y luego no hay ninguna posibilidad de poder sostenerla. En el último programa, en 2 oportunidades, en un lapso de 1 minuto, la presidenta del Partido Socialista le dijo al representante republicano, porque funciona así, ¿no? Por representantes por partido, al representante con mucha evidencia que estaba mintiendo, sin embargo el conductor estaba preocupado de que le tocaba hablar al otro y no de hacer el punto de que no estaba mintiendo a todos, ¿no? No es que le esté mintiendo a con quién está discutiendo. Sí. Nos está mintiendo a todos, generando una opinión que no se sustenta o que no se apega a la verdad. Sí, bueno, eso es parte también del clima político en el que nos movemos, muy crispado y también en algunos casos polarizado. Y ahí, Teresa, quiero llevarles a otro tema, pero se vincula también con cómo se ha abordado esto a nivel político y del debate público, que es el caso de los convenios. Ayer hablábamos de esto y yo reconozco que no sé si por falta mía o porque realmente no tiene la connotación que se le dio, la importancia o la gravedad de los dichos del ministro Cordero del día domingo, cuando él habla de estos cursos de capacitación que se debieran tener,
en general para quienes entran a la administración pública, sobre todo a cargos directivos. Se hizo todo un tema respecto de esto, se habló de que había contradicciones entre el ministro Cordero y la ministra Vallejo. Cordero habló de corrupción, cosa que ya había hecho antes el ministro Montes, hace varias semanas, pero se le da una connotación y se genera un conflicto de un hecho que yo les reconozco, no sé si es que tiene el alcance que se le ha dado a nivel público. Y en general, Teresa, ahí preguntarles cómo ven que se ha abordado el tema del caso, porque efectivamente han ido apareciendo nuevos antecedentes. Hay que recalcar, y lo hacíamos ayer, que estos convenios objetados por Contraloría pertenecen a la Gobernación Regional de los Lagos, que no es parte de la administración central y tampoco del oficialismo, ¿no? Él es un ex militante demócrata cristiano, pero se mete todo en un saco donde se da a entender que el gobierno es corrupto, que todas las instituciones son corruptas, y también algunos medios, y a mí no me gusta mucho criticar las líneas editoriales porque todas son válidas, ¿no? Y hay libertad de expresión, pero la responsabilidad muchas veces de los comunicadores de hablar de que todo es corrupto, de que todo está mal hecho, de que tienen que pagar con responsabilidades políticas, en algunas radios particularmente, no voy a hacer mención, pero ustedes se lo imaginarán. Ahí eso también contamina el debate público, Teresa, y genera una desafección de la ciudadanía con la política y con las instituciones, en un momento donde hay una crisis también de credibilidad, de confianza. ¿Cómo lo analizas tú en ese plano y en general en el caso de los convenios y los nuevos antecedentes que se han manejado y la reacción también que ha tenido el gobierno? Has tocado muchísimos temas, así que hay que aprovechar el tiempo. Uno que tiene relación con el punto anterior, porque a nosotros desde las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, nos resulta súper difícil este tiempo porque hemos sido silenciados frente a todos los hechos que están sucediendo. Dejaron de ser entrevistados, consultadas las dirigentes de ninguna organización. Tanto respecto a lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, que resulta que se convoca, que los medios solamente dejan hablar a actores políticos y en ciertas posiciones, y la ciudadanía, o sea, estamos totalmente silenciadas. Se lo digo porque estuve en la convención en el Consejo Constitucional presentando una iniciativa popular de norma, hicimos un punto de prensa a la salida, simplemente nos miraron los periodistas con mucha simpatía, dijimos lo que teníamos que decir y no le interesa nada a nadie, no es tema. En el caso de convenio sucede lo mismo, o sea, se ha puesto todo en un mismo saco, todas las fundaciones, todas las corporaciones, sin dar voz, digamos, a las fundaciones y las corporaciones, porque en el modelo que tenemos de Estado subsidiario son exactamente eso, esas fundaciones y corporaciones, instituciones privadas, las que están implementando las políticas sociales por definiciones, digamos, estructurales. Entonces resulta tan contradictorio de que en el fondo quienes más defienden la subsidiariedad del Estado, ¿no es cierto?, estén hoy día atacando al modelo, de acuerdo en que se han cometido, digamos, una serie de malas prácticas en relación a la asignación, digamos, directa de recursos. Pero hay un tema estructural que es cómo el Estado ha decidido implementar sus políticas, y de eso nada. Y entonces, un tema que requeriría, digamos, la participación y las voces desde quienes estamos en la sociedad civil sin fines de lucro desde siempre, digamos, aportando de distintas maneras al Estado, estamos todos descalificados. Respecto de lo del ministro Cordero, hay una cuestión que es relevante. El Estado es extraordinariamente complejo. Quienes llegan al Estado y que llegan por primera vez, y esta generación que llegó por primera vez, no sabe y no conoce, y es verdad que debería haber una habilitación, digamos, de todo funcionario y toda funcionaria nuevo que llega, que no tiene experiencia previa, a cómo funciona el Estado, de por qué, digamos, el cautelar los recursos públicos, todo lo que tenemos de consenso. Es cierto que hay una dimensión, digamos, de sobreburocratización, y está bien, ¿no es cierto?, si en este pacto fiscal, digamos, viene el tema de la modernización del Estado, siempre es necesario. Pero claramente quienes llegan al Estado llegan a una maquinaria extraordinariamente compleja. Y cuando tú llegas con la idea que vas a hacerlo de todas maneras y que te vas a saltar algunos pasos,
de verdad de que te va a caer la Contraloría. Uno se pregunta por qué la Contraloría está viendo estas cosas ahora y no las vio antes. O sea, porque no es que de pronto le llegaron y si no le mandan, ¿no es cierto?, los no sé cuántos convenios, la Contraloría no se dio cuenta, no los revisó. La Contraloría es un organismo que a veces se instala en los ministerios y revisa todo, ¿no? Entonces, ¿por qué en este caso, digamos, le tienen que venir a plantear? Entonces, hay claramente funcionamiento, digamos, inadecuado, insuficiente de todos los actores. Me parece muy, muy positivo que se tenga que revisar, pero nuevamente quiero insistir que solamente se está mirando una visión, una perspectiva de lo que pasa, y para lo que tú planteas, Monse, exactamente esta desafiliación, alejarse de la política como algo sucio por se, cuando de verdad no es así, cuando de verdad tenemos los resultados que muestra la CACEN. O sea, este es un país muy exitoso en cuanto a la implementación de políticas. Entonces, estamos como que todo está mal, como que todos se roban, y los datos, es cosa de mirar la CACEN y te vas a dar cuenta de que hay una excelente aplicación de políticas públicas con sentido, y que efectivamente esas platas que se han gastado en los sentidos que están puestos ahí han tenido resultados. Nada de eso se dice. Entonces, de nuevo, uno se pregunta qué visión crítica, qué visión elaborada tienen los medios, voy a decir, los editores, o qué intencionalidad, por qué, digamos, no se muestra eso que es algo nuestro, algo súper positivo. En relación a la encuesta, quiero decir algo que también tiene que ver con esto. O sea, porque también hay una tendencia, digamos, hay una mirada, hay una actitud tendenciosa. Carlos Uneu decía en un Twitter, y que me pareció muy, muy bien, de cómo, digamos, la encuesta, digamos, solamente pregunta sobre algunas instituciones, el apoyo ciudadano, y por ejemplo no preguntó sobre las ISAPRE y las AFP. Entonces, tú tienes también en una formación de opinión pública sesgada desde quienes están proveyendo información tan relevante como puede ser la encuesta CEP. Sí, pues es fácilmente previsible cómo le iría a las AFP en una encuesta. Sí. Bueno, no sé si... Estoy indeciso, porque como Tere dijo que Monse había puesto muchos elementos y a lo mejor si yo pongo más vamos a terminar por colapsar, pero ya no importa. No, dos cosas. No quiero desenfocarme, pero parte del problema de los medios tiene que ver también con la incapacidad de un sector de la sociedad de procesar críticamente los contenidos de los medios, ¿no? O sea, aquí hay un problema de falta de educación. Yo lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, porque nos falta quien quiere simplificar el debate y te va a decir de vuelta, ¿acaso tú estás acusando al pueblo de que es ignorante? Bueno, tenemos un problema de ignorancia, no, eso no es una falta de respeto, es ver ciertas cuestiones que me parece que hay que corregir de manera estructural, ¿no? Pero retomando la discusión de lo que plantea Montserrat, hay un intento por emporcar todo el debate público, ¿no? Por quedarse en lo casuístico y no ir a los temas estructurales. Yo tengo la convicción, no quiero pontificar, pero que el rol de los medios debe ser necesariamente conectar la coyuntura con el problema de fondo, ¿no? Aquí hay un problema de falta de fiscalización, hay un problema institucional, que duda cabe, hacia allá deben apuntar la reforma. Pero por el otro lado no se señala, por ejemplo, que los casos objetados últimamente son de gobiernos regionales y no del gobierno central. Esta es una obviedad, porque en toda noticia, si que se quiere buscar al malo de la película, hay que identificar debidamente al supuesto malo de la película, y en este caso el malo de la película no es el gobierno central. Pero adicionalmente tampoco se explica que prácticamente el único mecanismo de asignación de fondos del que disponen los gobiernos regionales son las asignaciones directas. Y tampoco se termina por explicar que asignación directa no es automáticamente igual a corrupción. Entonces, todos esos supuestos vacíos, ¿no?, en la entrega de la información terminan porque la persona que está viendo la televisión el domingo por la mañana termine por decir... Son todos corruptos. Son todos corruptos, ¿no? O como decía una vieja canción, son todos narcos, ¿no? Y eso termina haciéndole un daño muy grande, ¿no?, al espacio público. O sea, al fin y al cabo, termina pegándole una patada en las canillas a las convicciones respecto a la democracia. Ahí no preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque también desde tu lugar como de académico de las comunicaciones. Mira, yo
haría partiría con lo siguiente, ¿no? Que para mí resulta un tanto incomprensible que se cree una comisión de desinformación vinculada solamente a las redes sociales y que no tome a los medios de comunicación. Y ahí quiero ejemplificar, ¿no? La persecución que ha hecho el diario La Tercera al alcalde de Recoleta es pocas veces vista, ¿no? Pocas veces vista, anunciando y dándolo porque lo van a formalizar, y hasta el día de hoy no lo han formalizado y han pasado. Y eso no tiene nada que ver con si te gusta o no te gusta el alcalde de Recoleta, si tienes el legítimo derecho a pensar que es lo mejor o lo peor. No hicieron lo mismo con el alcalde de Vitacura, con el alcalde de la Florida, que nunca termina de entenderse qué es, cuáles son las fallas que hay, etcétera. Pero ahí hay una que es, finalmente uno es el titular y luego es el recocido del recocido de la misma información, donde la van actualizando a veces de manera diaria, ¿no? Lo cual no es solo La Tercera, porque lo toma La Tercera y lo replica el Mercurio, citando a La Tercera, y luego va a las redes sociales con esa cita. Entonces ahí hay una madeja que yo no puedo separar. Por eso digo que no entiendo que hayan dejado fuera los medios de comunicación, porque es una madeja que va junta una de la otra. Hay claramente, yo lo dividiría en dos. Una, que es lo que se llama la noticia falsa, que es esta, que es el magnicidio, porque eso es el magnicidio que quieren cometer con Giorgio Jackson, en el cual, permítanme dar un dato, en marzo del 2022 se robaron 50 armas de un regimiento en Santiago, haciéndose pasar por un mayor de ejército que hizo que los rondines entregaran las armas a los delincuentes. No sabemos el nombre del mayor, no sabemos si es que hubo sumario o no hubo sumario, anunciaron sumario, no sabemos, y la prensa tampoco siguió ese caso. En este caso el ministro Jackson es víctima, es suplantado, y lo que tenemos es una jauría que quiere que renuncie por algo que no tiene ninguna responsabilidad. Puede tener otras responsabilidades, puede ser un pesado, puede tener otras características, pero esa no. Sin embargo, lo que hemos tenido es un sector político, pero también la prensa, de una persecución para que finalmente generarle un daño al gobierno a través de sacar a este ministro que es cercano al origen de este gobierno, ¿no? Podrá ser cercano al presidente también, pero de alguna manera es el ADN del gobierno. Eso por una parte, y lo otro es cómo van construyendo estas noticias, ¿no? Teresa hablaba de la CACEM recién, sin embargo, cuando uno revisa la prensa, ¿cómo se construyó esa noticia? Desde se salvó Jackson. Lo tiene difícil Jackson. Y uno dice, pero mira la tremenda noticia que para el país se está entregando y tú la estás banalizando al punto, generando una coyuntura y ocultando el problema de fondo, ¿no? Me gusta la editorialidad de todos los diarios, indudablemente. Tienen que existir todos los diarios y ojalá más. Pero no puede ser que haya un solo tipo de diarios y que la única editorialidad que haya es esa, ¿no? Deben haber otros tipos de diarios, tal como lo señalabas tú hace un minuto, debiese haber también en la escuela, me refiero al sistema escolar, una enseñanza de cómo enfrentarse a la prensa, ¿no? Entender cuáles son los intereses que hay detrás y que son actores políticos los que están operando desde la prensa. Es lo que esperamos y era parte del programa de este gobierno, esperamos que algo se avance en lo que queda, ¿no? Sí, voy a hacer dos menciones vinculadas con lo que plantean y ahí le damos la palabra a Teresa. Una respecto de conectar lo coyuntural con los debates de fondo que decía Pato. No se ha hablado poco y nada de los traspasos de entidades de gobierno, de municipios, por ejemplo, a los think tanks ligados a partidos políticos, que es una cantidad enorme de plata. De hecho, CIPER sacó un reportaje la semana pasada, 6.000 millones de pesos desde el año 2005 hasta la fecha, a estas entidades vinculadas a todos los partidos políticos. Aquí no se salva nadie, es bien transversal. Y que tiene que ver también con lo que estamos hablando, y es un tema de fondo que debiera revisarse, ¿no? Pero, claro, esto queda más relegado a un segundo plano, y también son platas públicas, ¿eh? Y lo segundo, a propósito de las encuestas, a mí me llamó la atención una encuesta que se publicó ayer, Pulso Ciudadano, que es una encuesta mensual, que sacó varios datos bien interesantes, y uno de ellos
es respecto de la reforma previsional, porque se ha hablado harto las últimas semanas de que la mayoría del país estaría inclinado por mantener la capitalización individual. Bueno, esta encuesta que se hizo el mes pasado, arroja que un 56,3% de la población está muy de acuerdo con la idea de mejorar las pensiones, que para mejorar las pensiones es necesario eliminar el sistema de AFP y cambiarlo por un sistema distinto sin AFP. Estamos hablando de más de la mitad de la población, según esta encuesta, lo que contradice lo que plantea muchas veces la academia u otras, ¿no? O el sentido común, digamos. Pero esto tampoco no ha sido relevado. Esta encuesta, de hecho, creo que pasó muy inadvertida, por ejemplo, en comparación con la academia, ¿no? Que es semanal. Esta es mensual, sí. Por lo tanto, son distintas. Solamente esos dos elementos y, Teresa, te damos la palabra para ir cerrando. Son tantos temas. A mí me preocupa fuertemente el cómo el conjunto de los actores y también, por supuesto, los medios de comunicación asumimos que la democracia es algo que es una modo de vida, que se construye día a día y que se construye también con esto de hacer visible, como estamos diciendo, los problemas de fondo frente a coyunturas que pueden ser conflictivas o de situación, porque los problemas de fondo son los que nos van a ayudar, digamos, a enfrentar las amenazas que hay a la democracia. Yo pienso que este desprestigio sistemático, mostrar que el Estado no es capaz de resolver los problemas, es algo que atenta contra la democracia y que favorece las peores, digamos, salidas populistas, autoritarias, etcétera. La encuesta CACEN lo que demuestra es que efectivamente hay un Estado que es eficiente para aquello para lo cual y que responde a los problemas de la gente. Cuando uno mira lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, lo que está haciendo en innovación para la posibilidad de ir cerrando la brecha al déficit habitacional, es extraordinario lo que están haciendo. No he visto ningún reportaje que esté mostrando cómo se está enfrentando a los distintos actores que hacen al problema de la vivienda, Cámara Chilena de la Construcción, etcétera, etcétera, que son temas que históricamente no se han podido resolver y que han dado origen a las deficiencias tremendas que ha habido en el sector. Entonces tú dices, ¿dónde está ese cuidar la democracia, que es cuidar a sus instituciones desde, digamos, desde los medios de comunicación? A mí me sorprende, no sé si no hay instancias colectivas de periodistas donde esto se desbata, no sé si el Colegio de Periodistas se plantea estas preguntas, no sé, digamos, cómo se puede revertir, porque tuvimos tiempos tan graves en que no era posible hablar, y ahora que sí se puede hablar, no tenemos esos análisis más de fondo. El tema de las encuestas sigue siendo muy problemático, porque claramente las encuestas hoy día son un instrumento para tu discurso político. Siempre han sido, la información siempre ha sido una herramienta política, lo digo porque yo trabajé precisamente en desarrollar estadísticas de género, porque las estadísticas de género nos permiten ver la magnitud de la desigualdad, nos están entregando elementos estructurales de por qué se constituyen ciertas demandas, ciertos objetos de política. Entonces son muy relevantes, pero uno puede hacer un uso, un mal uso o ignorarlas, o no preguntar en el caso de las encuestas. Entonces, me produce, digamos, una incomodidad permanente de decir a qué interés se sirve. Y para mí la peor corrupción, digamos, de la política y de todos los medios es cuando no estamos sirviendo al interés general, y el interés general hoy día se llama fortalecer la democracia. Fortalecer la democracia debería ser una tarea así de primer orden para todos nosotros, seamos o no periodistas, donde estemos, ¿no? Obviamente los periodistas que tenemos acceso a micrófonos, a espacios en los medios, tenemos una responsabilidad tanto mayor en ese plano. En fin, bueno, grandes temas. Dino Mancani, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Teresa Valdés, como siempre, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por poder opinar y hablar desde este espacio. Estamos realmente muy silenciados los actores sociales, muy silenciados.
Sí, no, disculpen que lo diga, pero tú sabes, Tere, con la excepción, entre otras, de la Radio Universidad de Chile. Con la gran excepción, por eso agradezco Sí. estar en este espacio. Sí, yo solo agregar a propósito de que la necesidad de políticas públicas que fortalezcan medios en los cuales le den espacio a las organizaciones sociales y que sean más diversos, ¿no? Es lo que estamos esperando y yo creo que eso es parte de la urgencia. Hay un diagnóstico que está hecho hace mucho tiempo, que está actualizado y uno espera ahora la voluntad política de esos cambios. Sí, pues para buena parte de esos cambios no se requiere proyecto de ley, además, se necesita decisión política. Vamos a una pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Portal Dis, Cultura Violeta y el Liceo Manuel de Salas te invitan a un gran ciclo de música y teatro que se realizará durante este año en su